esta situación, esto a lo que nos estamos enfrentando no es tampoco ninguna sorpresa. Como estaba escrito en el guión de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos le ha entregado directamente el fin de la guerra a Vladimir Putin. Ha rehabilitado al líder ruso y ha acordado con él un plan sin ni siquiera hablar antes con Ucrania. Esto parece una traición. ¿Lo es realmente? Sería una buena pregunta. ¿Estamos ante el fin de la guerra? Tenemos bastante que analizar a una semana de que se cumplan 3 años de la invasión. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 14 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania están ya en marcha, las han iniciado Donald Trump y Vladimir Putin, sin contar, como decía, con la propia Ucrania, ni con la OTAN, ni con Europa, si tenemos que añadir algo más. 1 hora y media de conversación telefónica, según el Kremlin, larga y productiva, según la Casa Blanca. Y ya después, Trump llamó al presidente ucraniano Zelensky. It's an interesting question. I think they have to make peace. Their people are being killed, and I think they have to make peace. Voy a analizar este asunto con Xavier Colás, que ha sido nuestro corresponsal en Moscú. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y también con Alberto Rojas, que es reportero y es nuestro enviado especial a Ucrania. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Xavi, tú escribías en las últimas horas que Trump ha entrado a jugar en el videojuego, decías que quiere Putin, ¿no? En su marco, digamos. Que Putin, que es un exagente del KGB, sabe perfectamente también cómo jugar con el ego del presidente de Estados Unidos. Donald Trump se ha lanzado completamente en brazos de ese videojuego de Vladimir Putin, donde solo existen las potencias y el resto de los países, y no solo Ucrania, sino también los países europeos, contemplan en silencio. Es decir, un mundo en el que los grandes tienen sus zonas de influencia y ninguno molesta al otro en ese sentido y se dedican a mantener la paz vigilándose muy de cerca. Trump es un hombre enfadado con sus aliados y eso le diferencia de Putin. Está enfadado con sus aliados y está dispuesto a acercarse a rascar la espalda y que se la rasquen también a sus rivales históricos, que en este caso es Moscú. Pero Trump, igual que Putin, los dos tienen más interés en recordarles a los que les rodean o a los que les son cercanos geográficamente quién manda en el lugar, y por eso está Trump comportando de esta manera con Canadá y con México, y no se está comportando así con esa potencia alejada al otro lado del Atlántico que es Rusia. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues tendremos que esperar, porque Europa es un campo de juego mucho más complejo de lo que cree Donald. Реалии сегодняшнего дня поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые... Con este movimiento, con este giro de Washington, Trump se está plegando a los intereses de Putin, por las cesiones, por la forma de negociar, mientras que Rusia pues mantiene sus máximos. Por cierto, lo de la Unión Europea es una cuestión aparte, se ha quedado sola, sin voz ni voto, para una cuestión que afecta a su propio continente, a nuestro continente y a nuestra seguridad. Si volvemos a Ucrania, importante, Putin no quiere negociar con Zelensky, al que han dejado directamente fuera de las conversaciones. Estados Unidos, recordémoslo, es el principal aliado de ese país, de Ucrania. Xavi, para ti, ¿estamos ante, podemos decirlo así, una traición a Ucrania? Porque, desde luego, da la sensación de que Trump le ha entregado a Putin el fin de la guerra. A mí la verdad es que no me gusta la palabra traición, pero la verdad es que se parece bastante. El principal problema es que no sabemos muy bien qué está haciendo Trump, si Trump sabe lo que está haciendo. Aparentemente siempre se ha presentado como un maestro en el arte de la negociación, pero antes de sentarse a la mesa ya ha entregado prácticamente todo de Ucrania. Ya ha dicho que Ucrania no puede formar parte de la OTAN, que hablo de Trump o de personas de su entorno. En los últimos días, semanas o incluso meses, han dicho que Ucrania no puede conservar las mismas fronteras que tenía antes, que tarde o temprano, si no es mañana, pasado mañana, hay que cerrar el grifo de armas a Ucrania. Todo esto no incentiva, digamos, a Putin a detener la guerra, sino precisamente a ir a por más. Y en todo caso,
ya se han entregado tantísimas cartas que da la sensación de que cuando finalmente Trump y Putin se sienten a negociar, no va a haber prácticamente nada que negociar sobre Ucrania. Y ahí la traición a lo mejor no es hacia Ucrania, sino hacia Europa. Porque recordemos que Putin también tiene ambiciones respecto a Europa. Un mes antes de que comenzase la guerra, Putin ya dijo que quería el retroceso de la infraestructura de la OTAN a posiciones de 1997. Esto es, dejar a los bálticos, a Polonia y a otros países en pelotas. Esa carta se jugó en aquel momento y ahora puede volver a estar sobre la mesa, especialmente si el resto se entregan tan fácilmente. Він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетами. Сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо. Zelensky en Ucrania lo tiene bastante claro. No quiere aceptar, no va a aceptar su país una paz a dos bandas, Estados Unidos, Rusia, un acuerdo que no cuente con la participación directamente de Ucrania, que es el país invadido, ¿no? El país afectado. Alberto, entiendo que lo que piensa Ucrania es que sí a un alto el fuego, digamos, pero no a un alto el fuego a toda costa, ni a cualquier precio, ni desde luego sin ellos, ¿no? Entonces, esa posibilidad de que llegue, de que veamos el fin de la guerra, el asunto de las cesiones, de las renuncias, ¿cómo se ve, tú que estás allí, cómo se ve en Ucrania? Porque Estados Unidos ha dejado bastante claro que Ucrania no va a entrar de ninguna manera en la OTAN y que no va a poder recuperar sus fronteras anteriores a la invasión, y dice que esto no es una concesión a Putin. Pero yo me pregunto, si no es una concesión a Putin, ¿qué es, no? Exactamente. Entonces, Alberto, ¿cómo se ve todo esto allí? Pues mira, te puedes imaginar que en los últimos días ya la gente ha dejado de hablar de la guerra y la gente ha empezado a hablar del día después. ¿Qué va a pasar después de que llegue un alto el fuego, ¿no? Aquí se dan dos sentimientos a la vez. Por una parte, la gente está muy cansada y desea que la guerra pare de alguna manera. Y yo creo que la gente se ha ido convenciendo de que para conseguir una paz, y todas las guerras, todas, acaban con un acuerdo de paz, va a ser necesario entregar algo a cambio, ¿vale? Entonces, ¿qué se entrega a cambio? Pues probablemente tendrá que entregar, si no todo, una parte de los territorios que ya tiene Rusia conquistados, pero también Ucrania podrá negociar gracias al territorio ruso que posee en Kursk. Eso por un lado, digamos, esperanza en que la guerra pare. Por otro, mucha preocupación con que esta paz cierre en falso la guerra, porque aquí nadie se fía de Vladimir Putin. Aquí tuvieron Minsk I, Minsk II, el protocolo de, por ejemplo, de Budapest, y todos y cada uno de ellos Rusia se los ha saltado de una u otra manera. Es decir, aquí nadie confía en que Putin vaya a respetar su propia paz, y por eso está la gente muy preocupada en que el futuro de Ucrania esté basado en unas garantías de seguridad que sean lo suficientemente sólidas como para que Rusia no vuelva a hacer algo como lo que hizo el 24 de febrero de 2022. Y en el frente, tú que has estado en los últimos días con soldados, que has visto cómo está la situación entre esa gente, ¿no?, que está defendiendo a su país de la invasión de Rusia, que está participando directamente en la guerra, ¿ellos qué es lo que opinan? ¿Cuáles son sus miedos? El soldado cuenta los días para volver a su casa. O sea, piensa que la gente que está, sobre todo en primera línea, aguantando en posiciones sometidas a la artillería, sometida a los drones, para ellos el mejor momento del día es en el que rotan, después de tirarse algunos en rotaciones de 4 días prácticamente sin dormir, en lugares muy, muy peligrosos que son el infierno de la tierra. Para ellos salir y poder estar en una casa alejado del frente es el mejor momento. Bueno, pues esos soldados de primera línea cuentan los días para que por fin se cree esa mesa de negociación y la guerra pare. Pero claro, ellos también tienen miedo a que una paz en falso les haga volver a las trincheras en 3, 4 o 5 años, que es lo que los expertos creen que Putin necesitaría para volver a rearmarse y volver a tener recursos militares suficientes para volver a intentar ocupar toda Ucrania como ya lo hizo hace 3 años, ¿no? Creo
después de casi 3 años de invasión y de guerra, por supuesto, propiciada, por recordarlo, por si a alguien se le olvida, por Rusia, su ejército ocupa ahora mismo, para que te hagas una idea, para que nos hagamos una idea, toda la franja sureste de Ucrania. Una pequeña parte de Kharkiv, más Lugansk y Donetsk, algunas zonas ya ocupadas de esos territorios antes de la invasión de 2022, y Zaporilla y Jersón, más, por supuesto, esa joya de Crimea que tanto quería Putin, que se anexionó ilegalmente, por cierto, en el año 2014, hace ya más de 10 años. En agosto de 2024, el verano pasado, Ucrania abrió una pequeña brecha en territorio ruso, en Kursk, una zona que aún controla y que sería interesante una baza, ¿no?, en las negociaciones. Entonces, Alberto, militarmente, ¿en qué punto está la guerra? Ahora está muy atascada en torno, sobre todo, a 2 puntos, que son los 2 puntos calientes. Es el frente de Pokrovsk y el frente de Kursk. En ambos casos, Rusia ha intentado ofensivas para mover la línea de los ucranianos. Se tiró un año prácticamente para conquistar Avdiivka, finalmente lo consiguió, y lleva todo este año intentando conquistar Pokrovsk. Sigue a 6 kilómetros aproximadamente, pero no consigue rodear la ciudad, no consigue tomarla. En Kursk pasa un poco lo mismo. Ucrania entró en agosto del año pasado, llevamos más de 6 meses con una ocupación, al principio era de unos 1.000 kilómetros, ahora ocupará Ucrania unos 600 kilómetros cuadrados, pero Rusia hoy por hoy es incapaz de reducir ese territorio. Pues ¿por qué? Pues porque ya llevamos 3 años de guerra, los 2 ejércitos están muy cansados y prima la defensa sobre el ataque. Claro, Xavi, con todo lo que acaba de explicar Alberto, lo que has explicado tú al principio, con la OTAN asumiendo que Europa va a tener que defenderse sola, con los países de la Unión Europea resignados, divididos, con Trump plegándose como está haciendo a Putin y en guerra comercial, por cierto, también con Europa, ¿tú crees que podemos decir que estamos ante el fin de la guerra de Ucrania, que se puede hablar en esos términos? Bueno, muchas veces los periodistas somos malos pitonisos. Yo de momento no veo el final de nada. Y lo único que se me aparecen en pesadillas es el principio de más cosas. Es decir, si finalmente Estados Unidos se desenchufa de la seguridad de Europa, Europa es tierra de conquista para una potencia belicista en expansión como es Rusia. Una dictadura vieja y con dinero que no puede ofrecer reformas a su gente, pero que puede ofrecerles fronteras nuevas. Ese ya fue el trato en 2014 y otra vez en 2022. Ambos proyectos, de momento, han salido más o menos bien en la mente de Vladimir Putin. Así que hay sitio, yo creo, y salud y algo de dinero para un tercero. Aunque pensemos que eso no es lógico, ya varias veces nuestra lógica ha sido subvertida por el zar. Si realmente Europa no tiene protección, eso es una oportunidad para Rusia, que ha pagado un coste muy alto como para conformarse con las anexiones de descampados y ruinas que ha conseguido con esta guerra. Así que yo creo que más bien se está forjando la siguiente, que puede ser no demasiado tarde, desgraciadamente. Pues no es demasiado alentador, pero esta es la realidad y esto es a lo que nos puede llevar esta paz de esta forma. Xavi, gracias. En todo caso, siempre es un placer escucharte. Gracias. Gracias a todos vosotros. Un saludo. Hay una cuestión más de la que no me quiero olvidar de ninguna manera para que veas cómo se las gasta Rusia. Es un asunto que te afecta a ti, Alberto, directamente. Recordemos también que hace algunos meses el régimen ruso expulsó a Xavi Colás, después de meses de presiones. Pues bien, ahora Rusia ha abierto una causa penal contra ti bajo una acusación. La acusación dice que entraste en territorio ruso sin el debido permiso. Esto a raíz de uno de tus reportajes, un reportaje que, por cierto, los oyentes pueden leer en El Mundo. La acusación, vaya por delante, Alberto, es absolutamente falsa. Sí, para mí fue una sorpresa cuando lo leí, porque dejo claro en el texto que yo escribí después que mi visita a la frontera de Kursk en ningún caso podía llevarme a pisar territorio de la Federación Rusa. Y eso es así porque la propia unidad ucraniana, la Brigada 47 con la que yo iba, me lo prohibía. Entonces nosotros llegamos a una zona en la que la propia frontera era el frente,
y yo no pasé esa línea porque además tampoco hubiera podido, no solo por la prohibición militar de Ucrania, sino porque en esa línea, sobre esa línea fronteriza, estaba el frente de batalla, es decir, me hubieran matado. Por eso digo que si además lo dejo explicitado en el texto, no sé de dónde se saca, en este caso, la autoridad rusa para decir que yo he violado territorialmente o entrado ilegalmente en ese territorio. Ni siquiera llegué a traspasar esa línea. Entonces, bueno, no lo entiendo. Pues para que veamos, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo funciona Rusia, por si a alguien se le ha olvidado cómo funciona este estado, este es solo un ejemplo más. Alberto, gracias, como siempre, por estar en El Mundo al Día. Gracias a ti. Xavier Colás y desde Ucrania Alberto Rojas han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, que es nuestra web, y en las principales plataformas de audio, en las que si quieres pues tienes la opción de suscribirte. El próximo lunes aquí estaremos, más El Mundo al Día.